Todo lo que hagamos en esta vida, en Jesús, es un plan de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es un plan de Dios. El que estemos aquí hoy es un plan de Dios. El que tú te hayas despertado y hayamos reunido aquí hoy, domingo, es un plan de Dios. Tu vida está manejada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi vida está manejada por Dios. Pero muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, pero al final Dios cumple su plan a cabalidad. Seamos malos, seamos buenos, Dios cumple su plan a cabalidad. Y entre tantas prédicas, creo que a mí esta enseñanza, una vez la escuché y a mí me cambió la vida por completo porque habla de Jesucristo. Y a mí me encanta hablar de Jesús porque Él se hizo carne para nosotros entenderlo y Él entendernos a nosotros. Está el Padre, el Espíritu Santo y Jesús, pero a quien nos asemejamos más es a Jesús, porque vivió en esta tierra en cuerpo. Y cuando nosotros entramos y profundizamos el por qué estoy aquí, por qué Jesús, por qué el Espíritu Santo, por qué el Padre, empezamos a entender nuestro propósito en la vida. Cuando entendemos la vida de Jesús, entendemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Porque Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Quizá el pasado no lo vaya a cambiar, pero sí lo borra. El presente lo puede acomodar, pero el futuro ya está. Y al final, el plan de Dios se va a cumplir porque Él es Dios. Él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, necesitamos entender por qué el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Por qué Jesús vino? ¿Por qué el Padre lo envió? Los tres son uno. El Padre no fue el que entregó su vida. El Padre es el que envía a su Hijo. El Hijo no es el que redarguye de pecado o justicia. El Hijo es el que muere en la cruz. El Espíritu Santo no es el destino. El Espíritu Santo es quien nos muestra a Jesús. Es nuestra guía y es quien nos redarguye de pecado y justicia y nos guía. Y el tema de hoy se llama Dios en mí. Diga, Dios en mí. Dios en mí. Aunque suene muy loco, pero Dios vive dentro de nosotros. Aunque suene muy disparatado, Dios vive dentro de nosotros. Dios es un Dios sobrenatural. Pero como enseña el pastor Gustavo, también es un Dios sencillo. Dios es un Dios que hace cosas sobrenaturales que nuestra mente no entiende, pero también está en lo sencillo. Y Dios hizo todo sobrenatural y a la vez sencillo para nosotros poderlo entender. Y aquí vemos un personaje que se llama David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón que se dejaba moldear por Dios. Era un hombre amante de la presencia de Dios, igual que Moisés. Estos dos hombres yo creo que eran amantes profundos de la presencia de Dios. A tal punto David que llegó un momento que su carne deseaba la presencia de Dios. Se acostumbró tanto a la presencia de Dios, se sintió tan bien a la presencia de Dios que su carne, hasta su cuerpo pedía la presencia de Dios. Ese es un nivel. Y David amaba tanto a Dios que quería lo mejor para Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Quieres lo mejor para Dios? Y David amaba tanto a Dios y tenía revelación de Jesucristo. Y amaba tanto a Dios que quería lo mejor para Dios. Y David era muy inquieto para las cosas de Dios. Era su pasión. Muchas veces los que son llamados huelen a oveja, no huelen a rótulos. Dios llama a los que están hediondo a oveja, a los que están trabajando. Y por eso David fue llamado, porque él amaba la presencia de Dios. Vamos al libro de Primera de Crónicas 17. Primera de Crónicas 17, 1. Y una de tantas veces David, estando en su casa, viendo DirecTV, Netflix, dice: yo vivo en una casa de cedro, pero mi padre, o Dios, vive en un tabernáculo, en un cajón. El tabernáculo era el cajón donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la tabla de la ley.
Y donde iba ese cajón, estaba la presencia de Dios. Por donde pasaba ese cajón, pasaba la presencia de Dios. Y David, viendo su casa, tuvo como un celo y una preocupación y una necesidad. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán. David tenía una guía, que era el profeta Natán. He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Estaban las carpas. El arca de Jehová la metían en carpas, en tiendas de cortinas. Y él comparaba eso, decía: yo vivo en una casa de cedro, pero mi padre en un rancho con tela. Pero él es Dios, yo soy un simple mortal, porque yo tengo que vivir mejor que él. Yo amo a Dios, y yo quiero que mi padre tenga una casa mejor que la mía, porque él es mayor que yo. He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. El arca era la presencia de Dios misma. El arca era el punto de encuentro de Dios con el pueblo de Dios. Si este era el arca, aquí yo me encontraba con Dios. Si el arca estuviera allá, para yo encontrarme con Dios tengo que ir para allá. Y por donde pasaba el arca estaba la presencia de Dios. Estaba atada a un aparato y se movía entre el pueblo, entre ellos. Pero David dijo: yo quiero hacerle casa para Dios. Ahora yo te pregunto, ¿el plan de David era bueno o era malo? Muchas veces nuestra buena motivación no quiere decir que sea el plan de Dios. Muchas veces nuestra buena manera de pensar en cuanto a Dios no quiere decir que sea el plan de Dios. Yo quiero ser pastor, qué buena motivación, pero es el plan de Dios para mi vida. O peor aún, yo quiero abrir una iglesia, ¿es malo? No, pero es el plan de Dios para tu vida. Y David tenía un plan y una buena motivación, pero el plan de Dios no era ese. Porque el plan de Dios es mayor que tu plan. El plan de Dios es mayor que mi plan. Así que cuando tienes un plan para Dios y no se dé, no te luches, porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Cuando tú planificas algo y no se da, es porque Dios tiene algo mejor para tu vida. No es porque Dios te haya desechado. Dios te dice: lo que tú vas a hacer es chiquitico delante de lo que yo voy a hacer, porque yo soy Dios, tú no eres Dios. El versículo 2, mira lo que dice el profeta. Y Natán dijo a David: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Peligro del hecho de que tú seas profeta o pastor no quiere decir que tú seas Dios. Natán no consultó a Dios, se fue por emociones. Y muchas veces nosotros, porque tenemos un rótulo: no, yo soy ministro, yo voy a decir lo que yo quiera. No, si Dios no lo dice, no es. Y si Dios lo dice, sí es. Si Dios abre, nadie cierra, y si Dios cierra, nadie abre. Y punto. Y del hecho que sea un profeta no te hace ser Dios. Porque Dios dice que yo tengo un plan mayor que el que está diciendo David. Mucho mayor, que no es para contigo ni para este pueblo. También Dios estaba pensando en China, en Japón, en Venezuela. Porque el arca de pacto estaba en un lugar y se movía y ahí estaba. Imagínense que eso estuviera ahorita existente. Nosotros tendríamos que viajar para allá para sentir la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios está aquí hoy domingo. Está en la iglesia que está en la esquina, está en la iglesia que está en Australia, está en la iglesia que está en Estados Unidos. Dios es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar. El plan de Dios es más grande que todos nuestros planes. Versículo 3. Natán era zumbao, pero también corregible. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, el 4: ve y di a David, mi siervo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Después que Natán le dijo: haz lo que te dé la gana, porque es que Dios está contigo, chamo. En la noche Dios inquietó a Natán, dile: no,
él no va a edificar casa. Más adelante habla que es Salomón, pero el plan era más alto que eso. ¿Y por qué le dijo que no va a habitar casa? Porque el plan de Dios es mayor que la motivación de David. El plan de Dios para tu vida es mayor que tu motivación, así sea buena. El plan de Dios es mayor porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos. O sea, no vamos a entender. Es una cuestión de entregarnos a Dios, de adorarlo en espíritu y en verdad y aceptar su voluntad para nuestra vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. 5. Sigue el Señor hablándole a Natán: porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo, de tienda en tienda, en tabernáculo en tabernáculo. Dios diciendo: yo antes estuve así, queriendo decir, pero eso se va a acabar en un momento, porque yo estoy atado a un lugar físico y tú vas a venir a hacerme una casa para mí, para yo estar atado en un lugar físico. No, Señor, ese no es mi plan. Antes yo estuve de tienda en tienda y tabernáculo en tabernáculo. El Señor no quería cambiar el lugar, no porque era feo, sino que lo limitaba. El Dios grande y poderoso lo limitaba. Estaba en un solo lugar y a una sola tribu o un solo grupo de personas. Y Dios quería tener más alcance, porque Él ama la humanidad. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y tabernáculo en tabernáculo. Prácticamente Dios le está diciendo a David: no es por ti, no es porque David había derramado sangre, no es por ti, es porque mi plan es mayor que el tuyo y mis pensamientos mayores. Porque una casa, David o Natán, me va a hacer quedarme en un lugar. Yo no quiero estar encerrado en un lugar. Yo no quiero estar nada más caminando entre el pueblo. Yo no quiero estar nada más escuchando el pueblo. Yo quiero ir más allá. Yo no quiero estar entre ellos, aunque Dios está aquí entre nosotros, pero Él quería profundizar más en nosotros, porque nos ama y porque te ama. Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios a los hebreos. Amó Dios a los cristianos, a los musulmanes, a los venezolanos, a los árabes. Amó Dios al mundo. Al mundo. Voy a hacer como un paréntesis. ¿Sabes por qué tú y yo estamos aquí? Porque éramos viles y menospreciados. Si tú y yo fuimos los primeros en nuestra familia en recibir a Cristo, porque éramos los peores. Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Muchas veces nos queremos tirar: yo soy cristiano. No, éramos vil y menospreciados. Ahora somos dignos, sí. Dios nos dio un valor, sí. Jesucristo murió por nosotros, derramó sangre preciosa, sí. Valemos la sangre de Cristo. Sangre preciosa no es bonita, sino de alto precio. El versículo 6 sigue hablando el Señor a Natán: por donde quiera que anduve con todo Israel. Y hace una pregunta: ¿hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Los jueces, Dios está diciendo a Natán, los jueces que están en un rango mayor, yo nunca le pedí una casa a ellos. ¿Qué hacen ustedes planificando una casa para mí? Si yo voy a pedir casa, se la pido a ellos, pero no a ustedes. Pero ahí está diciéndole Dios: yo nunca le pedí casa. Qué bonita tu motivación, David, me encanta, pero no es mi plan para tu vida. Y Dios te dice hoy: tu motivación es bonita, pero ¿es el plan de Dios? Pero Dios siempre tuvo un plan grande. Pensamos que Dios, cuando pasan las cosas, reacciona. No, ya Dios sabía lo que tú ibas a hacer, lo que yo iba a hacer. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios: ¡ay, Dios, pecaron! Mismo Dios diciendo: ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios, pecaron! Él ya sabía. Dios ya sabía. Por eso Él tenía un plan que iba ejecutando por cada tiempo. Dios ya sabía que tú ibas a cometer burradas igual que yo. Y Dios ya sabía que lo íbamos a recibir.
Porque Dios vive en un solo tiempo. Tú y yo vivimos pasado, presente, futuro, pero Dios vive el ayer, el hoy y el mañana en un solo tiempo, y Él sabe el resultado. Mientras uno ve un partido de fútbol, Dios ya sabe el resultado y ve el juego al mismo tiempo. Entonces Dios ya tenía un plan. No es un invento, no es una reacción de Dios. Porque Dios es poderoso, omnisciente, omnipresente. Es el Dios de la ciencia. Vamos a Levítico 26:11 para apoyar lo que estoy diciendo. ¿Cuál era el plan de Dios? Levítico 26:11. Mira el plan de Dios. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. O sea, mi alma no lo va a condenar, no lo va a rechazar, no lo va a excluir, no lo va a mandar para el infierno. El plan de Dios ya venía ejecutándose, de que Él va a poner morada en medio de nosotros. Y mi alma, dice el Señor, no te va a abominar, no te va a vomitar, vas a ser aceptable, porque su plan es bueno y no es de mal, es de bien para tu vida. Entonces el plan de Dios al principio era habitar entre el pueblo, entre el pueblo. Él escuchaba cómo chismeaban, cómo maldecían, cómo lloraban, cómo se quejaban. Dios escuchaba todo eso, a tal punto que cuando Moisés subía al monte, el Señor le decía: he oído el comentario de mi pueblo Israel. Y Moisés no lo había oído, pero Dios sí. Porque mientras que Moisés estaba arriba, Dios estaba entre el pueblo. Caminaba. Porque lloran, porque se maldicen, porque se insultan. Y Dios veía todo eso. Él dice: ¿qué pasó con esta humanidad que hicimos? ¿Por qué cayó tan bajo? Yo no quería hacer esto, pero algo tengo que hacer para rescatarla. Y Dios ya tenía un plan. Y mi alma no os abominará. Muchas veces pensamos que Dios está esperando que nos portemos mal para lanzarnos un rayo y un piano encima. No. Dios es un Dios de amor, pero también de corrección. Pero Dios no está esperando eso. Dios tiene planes buenos para ti. Si Dios te dio la salvación y la vida eterna, ¿tú crees que no tiene planes buenos en esta tierra? Tiene planes buenos para ti, para tu familia. Ya está la eternidad trazada para tu vida y ya está sellado por el Espíritu Santo. No hay vuelta atrás. Que vamos a vivir aflicciones, claro, porque andar con Jesús es también enfermarse. Andar con Jesús es también andar en escasez. Andar con Jesús es también en lucharse, vivir tribulaciones. Pero andar con Jesús es también tener sanidad. Andar con Jesús también es tener abundancia. Andar con Jesús es también vivir la vida eterna desde ahora, desde la tierra, y tener su presencia presente las 24 horas del día. Dios tenía un plan y no quería habitar en un sitio físico. Quería tener mayor alcance, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Si hubiera vida en otro planeta, dijera al universo. No sé. Entonces Dios sabía lo que hacían, pero Él no sabía el por qué. Porque Dios no había sido humano todavía. Porque todas las luchas que tenemos, los pecados, todo eso que le conté del pueblo de Israel de nosotros, es o proviene mediante la carne. Y Dios todavía no había llegado el tiempo para ejecutar su plan y entrar en un cuerpo de carne para entendernos y entenderte. Prácticamente Dios quería hacer un juicio justo. Un juicio justo, porque Dios es un Dios justo. Pero ya Dios tenía un plan tan grande que era capaz de dejar su gloria para venir a la tierra. Un Dios glorioso que el cielo no lo puede contener. Venir a la tierra que está llena de pecado y que ya está maldita la tierra, para salvarte a ti y a mí, que somos pecadores, para ser buenos. Un Dios bueno que vino a entregar su vida por los malos para que seamos buenos. A Él no le costó eso. A nosotros nos cuesta ser de malo a bueno, por la carne, por nuestra naturaleza caída. Diga: Dios tenía un plan. Le dio hambre, dije pan.
Entonces Dios sabía lo que decían, pero no sabía por qué lo hacían. El versículo 12 de Levítico 26. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo seré su Dios, y ustedes mi pueblo. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué todo esto? Dios quiso hacerlo para librarnos de las cadenas del pecado, para quitarte el pecado, porque cuando Jesús viene, Él no eliminó el pecado, Él nos hizo libre del pecado. El pecado sigue en el mundo. Hubiera sido más fácil para Jesús eliminar el pecado y listo, ya más nadie peca. No, Él nos hizo libre del pecado. Vivimos en medio de un sistema pecaminoso, pero Jesús nos guarda y nos libra del pecado. Todo lo hizo para guardarnos, para librarnos del yugo del pecado en el que estábamos. El 13 dice: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto. Dios no quiere que andes así. Dios quiere que andes así. No por lo que tú eres, sino porque nuestro Padre es un Padre que nadie lo iguala. Dios es tan grande y tan maravilloso, tan excelso, que provoca caminar así. Mi Padre es grande. Mi Padre me da valor. No los títulos ni lo que haga. Mi Padre. Deja de estar andando cabizbajo por lo que hiciste. Ya Dios aquí te lo está diciendo. Y os he hecho andar el rostro alto. No es altivez, no es mirar a la gente detrás del hombro, encima del hombro. No, es saber quién es nuestro Dios y lo que Él hizo por nosotros. Que haya nuestros pecados han sido borrados y que nos limpió con su sangre y que vamos a una vida eterna. ¿Me sigue? ¿O están callados? Lo voy a leer yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto. No importa lo que tú hayas vivido, no importa cómo te hayan tratado en el pasado, no importa lo que te hayan dicho. A partir de hoy tú tienes que andar con el rostro alto, porque ya Dios hizo algo por ti. Ya Dios hizo algo que nadie en la tierra iba a hacer. Ya Dios te libertó del pecado que nadie en la tierra lo iba a hacer. A tal punto que tenía un plan grandioso para tu vida, un plan colectivo, pero también íntimo para cada uno de nosotros. En pocas palabras, Dios quiere que te vaya bien. ¿Qué padre quiere que le vaya mal a su hijo? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno? Si mi hijo me pide comida, le voy a dar una piedra. Si me pide pan, le voy a dar serpiente. Si mi hijo se porta mal, yo le voy a quitar la cena y el almuerzo. Claro, lo corrijo, los corrijo. Ustedes también. Pero ¿qué padre quiere que su hijo le vaya mal? Quizás algún momento te desespera, pero nunca queremos que le vaya mal a nuestros hijos. Más bien queremos que nos vaya mejor que nosotros, y así es Dios con nosotros. Sigue ejecutándose el plan. Y Dios ya empezaba a escuchar, pero quería saber por qué lo hace. Yo quiero entender por qué lo hace. Sí escucho lo que dicen, sí escucho lo que hacen, sí veo lo que hacen, pero quiero saber por qué lo hacen. Necesito hacer mi plan para hacer un justo juicio, porque hasta ahí estaban en pecado, porque hasta ahí estaban cometiendo errores de ofenderse, de mentir, de chismear, de pelear, de envidiarse. Pero Dios necesitaba entenderlos más y ser justo y hacer un justo juicio acá en la tierra. A veces uno hace imaginaciones santas, no sé si es permitido, pero yo me imagino que Dios, el Padre, el Espíritu Santo, Jesús se reunían en el cielo y ya sabían lo que iba a pasar y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entre ellos hablaban. Eso fue antes de la fundación del mundo. Bueno, vamos a hacer un plan. Cuando la humanidad caiga,
Jesús, tú vas a bajar a la tierra. Es Dios hecho carne para morir por cada uno de ellos. Vas a entrar en un cuerpo mortal como ellos para entenderlos, porque es por la carne que se entiende todo. Y dice mi Biblia que Jesús fue tentado en todo. Cuando digo en todo, es en todo. No, es que no me puedo imaginar porque es un pecado. En todo, mis hermanos. Y no hubo pecado en él. Para él poder hacer un justo juicio, él tuvo que ser tentado en todo, mas no se halló pecado en él. Y estaban reunidos. Y más adelante, en Génesis, dice, hagamos. No dice, voy a hacer, dice, hagamos. Entre los tres, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que tengan nuestra misma gloria. El Adán y Eva tenían la gloria de Dios. La perdieron. Y Dios quiere recuperar esa gloria, que seamos semejantes a Dios. Esa misma gloria que tiene el Padre, que la tengamos nosotros para la eternidad. Y Dios dice, yo quiero ejecutar un plan, pero quiero entenderlos más. Por eso que ellos planifican que Dios se haga hombre aquí. Para él entender por qué lloran, por qué fornican, por qué adulteran, por qué mienten, por qué roban, por qué chismean, por qué calumnian. Todos los pecados, por qué mienten. Todos los pecados que puede haber que nos separa de Dios. Dios quería entenderlo. ¿Y cómo lo iba a entender? Mediante un cuerpo. Justo juicio. Porque ¿quién es mejor que entienda un caballo? Otro caballo. ¿Quién es mejor que entienda una hormiga? Otra hormiga. ¿Y quién es mejor que entienda un pájaro? Otro pájaro. Entonces, Dios haciéndose hombre iba a entendernos a nosotros, porque se iba a someter a tentaciones. Fue llevado al desierto por el mismo Espíritu, para entendernos a nosotros y hacer un justo juicio. Pero como Dios es Espíritu, nosotros somos polvo. El Espíritu no tiene nada que ver con polvo, y Él se hizo cuerpo como nosotros. Y Dios decide entrar en un cuerpo mortal, dejar su gloria para entrar en un cuerpo que suda, que huele mal, que tiene que ir para el baño, que le da hambre, que tiene que dormir, que se cansa. Por eso yo empecé diciéndole que Dios es un Dios sobrenatural, pero sencillo. Y queremos poner esas cosas como hace el pastor. Wow. Así es sencillo. Dios se metió en un cuerpo como el tuyo y el mío. Y Él padeció todas esas cosas que nosotros. Yo me imagino que el Señor estaba en tremenda prédica. Dice Juan, Pedro, vamos, ¿qué pasó? Necesito ir para el baño. Es así. Vámonos, tengo hambre, tengo filo, tengo sed. Porque se hizo hombre. Y Dios quería hacer un justo juicio. Dios me hizo un justo juicio. Vamos a Juan 1:14. Esto es una visión de alguien que vio cómo Dios se transformaba en hombre. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho. La Biblia dice que el que no cree que Jesús vino en carne está endemoniado. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto fue alguien que vio la transformación cuando Jesús vino. Este Dios se hace hombre, pero no pierde su gloria. Dios, cuando se hace hombre, no perdió su gloria, pero fue 100% hombre y 100% Dios. Y no se aprovechó de eso. Porque el momento de la cruz, Él pudo haber hecho así y los mata a todos. Y cuando lo tocaban los fariseos, Él podía haber hecho así y los mata a todos. Pero Él no vino a eso. Él vino también por los fariseos, para que se arrepientan también. Porque Dios envió a su Hijo para el mundo, no para un sector.
Diga, Dios en mí. Y resulta que en ese entonces, cuando Jesús viene a la tierra y nace, Jesús era primo de Juan el Bautista. A Jesús lo encuentran en el templo a los 12 años. Lo habían perdido. Repito, eran humanos. María era un ser humano que se le apareció en sueño un ángel y le dijo: voy a poner al Hijo de Dios en tu vientre. Fueron seres humanos como tú, como yo. Y no era hijo de José. Lo que pasa es que a José se le aparece un ángel y el ángel le dice: recibe a tu esposa. Imaginación santa. Un día José visitando a la tía Elizabeth, que estaba María con ella, la ve con la barriga, no se ve ni siquiera casado. ¿Qué es eso, María? Estoy embarazada. Hermanos, fueron seres humanos. Y ella le dijo del Espíritu Santo. Sí, está bien. Échame una de vaquero, pues. Lo que pasa es que José después, un ángel le dijo que recíbela como esposa. Y Jesús estando en el templo, José le dice: te estábamos buscando, muchachito. Tenemos 3 días buscando. ¿Dónde estabas tú? Y le dice: en los negocios de mi padre me conviene estar. Ahí yo creo, ahí fue la última vez que apareció José en la Biblia. Y ahí dijo José: este chamo se volvió loco. ¿Quién será el papá de este muchacho? Eran seres humanos, mi hermano. Respetamos a la Virgen María porque es la mujer que tuvo al Salvador en su vientre. La respetamos. Ahora tuvo a Jesús en su vientre. Nada más y nada menos. Fue la escogida, fue la sierva escogida para Dios. Y Jesús tuvo que bregar con todas esas cosas. Con los fariseos, una vez leyeron: hijo de adulterio, fornicación. O sea, María y José después tuvieron hijos, entre ellos 2. Pero ese José, que se vaya, no es mi hijo. Él le costaba hasta chalequeo. O sea, él tuvo que bregar con su hombría. Ahí va el tonto ese. Y cuando caminaba Jesús, decía: mira, todos esos son hijos de José María, pero este no se sabe quién es. La Biblia está. Es verdad. Tuvo que bregar. En esa cultura era muy difícil salir embarazado y no saber. Una cultura muy difícil en esa época, menos. Entonces encontraron a Jesús en el templo y José, que no debería estar cobrando el de la esquina, la carpintería, la cosa. En los negocios de mi padre me comen. Hasta ahí apareció José. Ellos tuvieron que bregar con todo eso. Y no sé cómo Jesús entendió su llamado, y Juan el Bautista también. Un día se levantó: mamá, entiendo mi llamado, y se fue al desierto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Arrepiéntanse y bautícense. El que abre camino al Mesías. Y Jesús y Juan el Bautista eran primos, pero Juan no sabía que él era el Mesías hasta que llega y lo ve y se bautiza. Me imagino que quedó loco. ¡Ah! ¿Eras tú, primo? Iba a quedar loco. No sabía. Vente para bautizar. O no, bautízame más bien tú a mí. No soy digno de tocar tus sandalias. Y Jesús dijo: es conveniente que sea así. Vamos bien. Todo esto es el plan de Dios. Miren lo que Dios hizo. Eso es ni el 0,001% de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nada más de dejar su gloria, meterse en un cuerpo humano, ya es suficiente. Ya es rebajarse. Quizá tú vivas cómodo en tu casa, pero si un día te dicen: vas a vivir 30 años en la calle en un cartón, tú vas a decir que no. Para Dios casi equivale eso y mucho más. Hebreos 4:15. Y en esa época había muchos ritos y gente buscando su salvación y borrar sus pecados de muchas maneras, y hasta hombres. Pero en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, era necesario para el Padre convertirse en hombre para ganarle al diablo en su propio terreno. Mira, yo en carne
tentado en todo, pude vencer el pecado. Y todo aquel que me acepte, mi sangre lo va a limpiar. Ahí donde Jesús dijo, ya entiendo la humanidad, ya entiendo por qué pecan, por qué roban, por qué lloran el cuerpo. Ellos no van a soportar. Yo lo voy a hacer por ellos. Y ahí está el plan. Que Jesús tuvo que vencer la muerte. Y fue muerte de cruz, no fue una muerte sencilla. Tuvo que humillarse. Tuvo que rebajarse por ti y por mí. Y muchas veces nosotros pateamos la salvación con nuestros actos, con nuestra manera de pensar. Y muchas veces pateamos nuestro valor. Ahí está nuestro valor. Que el Dios del cielo se convirtió en hombre y fue tentado en todo, mas no se halló pecado en él. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Le ganó al diablo en su propio terreno, en su frente. Diablo, no pudiste conmigo. Todo aquel que me acepte va a tener mi sangre que lo va a limpiar, va a tener la vida eterna y todos sus pecados van a ser borrados para siempre. Y ahí Dios estaba ya comenzando a hacer su plan de liberación. Maravilloso cuando Jesús muere. Cuando Jesús dice, consumado es. Prácticamente misión cumplida. Todo a su tiempo. Mientras que Dios andaba entre el pueblo y caminaba entre el pueblo, ya Jesús estaba diciendo algo. Misión cumplida. Lo logré. Y ahora Jesús está a la diestra del Padre, no como Dios, sino como un hombre llevado a ser Dios. Lo voy a repetir. Jesús está a la diestra del Padre no como un hombre, no como Dios, sino como un hombre llevado a ser Dios. Él bajó como siervo y fue llevado a ser como Dios. Él se despojó de todo. Vino como cordero, va a volver como león. Dije que vino como cordero y va a volver como león. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a venir por su iglesia. No piense que venir a congregarse es perder tiempo. Esto es preparar camino. Esto es asfaltar el camino para Dios, para la venida de Jesucristo. Di: Dios en mí. Dios vive dentro de ti. Dios vive dentro de mí. Con nuestro defecto, flaco, feo, gordo, calvo, con cabello, con tatuaje, Dios vive dentro de ti. Porque es su plan, no es tu plan. ¿Y por qué? Porque Dios no quería andar entre el pueblo. Dios quería andar, si voy para acá, Él esté conmigo. Si voy para acá, Él está conmigo. También puede estar contigo y contigo al mismo tiempo, a la misma hora, donde sea. Puedes orar donde sea. En la mañana, en la tarde, en la noche, Dios te puede hablar en cualquier lugar. Fregando, cocinando, llorando. En todo lugar te puede hablar. Dios no está limitado a un espacio. Aunque es bueno orar en la mañana, pero si hay una fórmula, también Daniel oraba 3 veces al día. O sea, las maneras son muchas. Dios no está limitado para hablarte. Si yo salgo con mi esposa y yo pongo como regla, nada más hablamos en la casa y en la calle no hablamos. Cuando llegue a la casa, ahí le hablo. Claro, como mujer ella va a hablar 6,000 palabras, se va a desahogar. Pero Dios nos habla en todo momento. Dios es sobrenatural y sencillo. Te puede hablar en cualquier situación. Hasta comprando pan en la panadería, Dios te puede hablar. Viendo algo, Dios te puede hablar. En las religiones te enseñan, bueno, en la que yo venía, en la drusa, no puedes saber nada de Dios porque todo es un misterio. Pero yo quiero saber, no puedes, es que no lo vas a entender. Claro, hay cosas que no vamos a entender, pero Dios es sencillo. Dios es real. Dios se revela a sus hijos. Entonces, Jesús está a la diestra del Padre, no como un Dios, sino como un hombre llevado a ser Dios. Se lo voy a demostrar. Filipenses 2:9. Aquí se lo voy a demostrar. Filipenses 2:9. Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios le entregó un poder. Todo está sometido a Él. Por eso que se hizo Dios. Todo está sometido bajo Jesús. Y hasta el sol de hoy tú dices, Dios no está pendiente de mí. Todo está sometido a Él. Dios no sabe que yo existo. Dios no sabe cómo me llamo. Dios no sabe lo que estoy pasando, si sabe lo que estás pasando. Quizás muchas veces lo que estás pasando fueron decisión tuya y mía. Porque Dios trabaja con las decisiones. Tomes una mala decisión, agárrese bien y correa. Pero al final Dios sale vencedor y te va a dar la victoria. No sé cuánto tiempo, pero Dios te va a dar la victoria. Dios te la va a dar. Jesús muere, sube. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay mediante el cual podemos ser salvos. No hay, nadie puede dar la salvación. Ni la Virgen, con todo respeto, ni los santeros, con todo respeto, ni Simón Bolívar, con todo respeto, ni los presidentes, ni ninguna religión, ni ningún padre, ni ningún cura, ni ningún pastor, ni ningún profeta, ni ningún apóstol, ni el apóstol Pablo. Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Tú y yo somos salvos por el nombre de Jesucristo, por aquel que vino, que dejó su gloria a entrar en un cuerpo de hombre y padecer como hombre y ser tentado en todo y morir en la cruz y decir, hijo, yo morí por ti para darte vida eterna y decirte, sí, hijo, fue muy difícil, tú no lo podías lograr, yo sí lo logré, y si tú me aceptas es como que tú lo hubieras logrado. Así de fácil, cero complicación. Es que yo no entiendo el amor de Dios. No lo entiendas. El amor de Dios es para recibirlo, no para entenderlo. Yo no entiendo por qué me ama, pero me ama y punto. No sé. A un niño tú le dices, si usted pisa el acelerador va a arrancar el carro. Él no sabe cómo funciona, pero él sabe si le da ahí, eso va a arrancar. Punto. Yo no sé por qué suena el teclado, pero si usted le da ahí, eso va a sonar. Pentecostal. ¿Va bien? ¿Vamos bien? Ezequiel capítulo 36. Mira el plan de Dios y sigue el plan. Mira, mi hermano, yo haciendo esta prédica hay demasiados versículos, tuve que reducirlos todos así. Así como Dios se metió en un cuerpo, su poder, su gloria, así lo estoy reduciendo. Quizás haríamos Dios en mí 2, Dios en mí 3, Dios en mí 4 y hacemos una película. Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Era un corazón de carne, pero era duro. Un corazón sensible a su espíritu. Un corazón que cuando te hablen de Jesús te derritas. Un corazón que cuando te hablen de Dios te derrita. Un corazón que cuando estés en tu lugar tú digas, necesito escuchar de Jesús. No quiero ver otra cosa, quiero escuchar de Jesús. Porque me llena en todo cuando escucho de Jesús. El corazón, y vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón que siente, un corazón que sea sensible al de Dios. 27. Y pondré dentro de vosotros mi condena, mi religión, mi en mayúscula. Ya Dios tenía un plan en Ezequiel. ¿Hace cuántos años fue Ezequiel, pastor? 600 años antes de Cristo, unos 2622 años más o menos.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu con E mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios prometió poner, primero, cambiarnos el corazón de piedra por un corazón de carne, colocar su espíritu y andar en su precepto, escuchar su palabra, pero cumplirla, porque Él nos va a ayudar. Déjese del concepto que el que está en Jesús se le acaban los problemas. Eso es mentira. Es mentira. Es una mentira hasta del diablo. No, Jesús va a acabar con todos tus problemas. Mentira. En el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilo que yo he vencido el mundo, dice Jesús. Y cuando dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, vamos a vencer lo que ya está vencido. O sea, ya Jesús te dice, esa situación te está diciendo hoy, Dios, que tú estás pasando, Jesús te dice, yo ya la vencí, quiero verte cómo lo haces. Tú estás pasando por una situación, sí, pero Dios quiere ver cómo tú vas a superarla en Él. Él te dice, hijo, yo ya la vencí, hazlo tú, porque de eso se trata. De eso se trata, de vencer lo que ya Dios, lo que ya Jesús había vencido. Y se venció la muerte, que era lo más difícil. Lo demás es papaya. En Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. No en la religión, no en mi propia fuerza, en Cristo Jesús. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por vuestro Dios. ¿Qué más queremos? Nos están dando el pago, el vuelto, el IVA, el impuesto, nos están dando todo a nosotros, Dios. Dios es con nosotros. Dios es para nosotros. Dios no te va a soltar. Dios no me va a soltar. Pero muchas veces dudamos. Dios hizo un plan para tu vida y para la mía. No es tu plan, ni es mi plan, es su plan para una vida eterna. ¿Cuánto está anhelando vivir en esta tierra? 90 años. La eternidad es más grande. 100 años, la eternidad más grande. 700 años, la eternidad más grande. No hay número que se compare con la eternidad. Dios quiere volver todo como era al principio. Y en eso, cuando Jesús muere, se le aparece a los discípulos. Creo que tiene que ver con el tema. Se le aparece a los discípulos y dice, yo soy. Tomás dijo, ajo. Y Jesús le dice, mete tu dedo en la llaga, toca la carne. Es un cuerpo que podemos tocar. Y es un cuerpo que puede comer, porque él pidió, quiero comer, le dieron pescado. Y le da esta dirección, vayan por todo el mundo y prediquen este santo evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todas las naciones. Y Jesús se va y dice que no salió por la puerta, traspasó. Bueno, eso ya es otro tema. Se supone que el pescado tenía que caerse al piso, pero se quedó en su cuerpo. Es tanto el plan de Dios que lo que Él toca lo convierte en Él. Voy a volver a repetir. Lo que Jesús toca lo convierte en Él. Jesús no se convirtió en pescado. El pescado se convirtió en su cuerpo. Eso es la gloria de Dios. Cuando Dios tocó tu vida, tú te conviertes en Él. Purifica tu sangre, purifica tu vida, tu alma, tu espíritu. No tú lo convertiste a Él. Por eso es que cualquier persona que se cruce con Jesús nunca será la misma persona. Hay algo que pasa dentro del corazón de uno que se transforma y tú dices, esto tiene que ser Dios en mí. Morir por completo para que Él se haga vida en mí. Creo que uno de los actos más grandes es cuando uno recibe a Jesús. Yo creo que Dios prepara hasta el cuerpo para que entre esa gloria ahí. Es Jesús que te convierte en Él, no tú a Él. No lo puedes convertir en Él. Y Jesús, cuando comió el pescado, yo creo que se convirtió en su cuerpo, porque todo lo que Él toca lo convierte a Él, por su poder, por su gloria. Por eso, cuando hacemos Santa Cena, el pan representa el cuerpo de Jesús. Y cuando entra en nuestra boca, es Jesús afectando nuestro cuerpo. Eso es la simbología. Cuando bebemos del vino, es su sangre purificándonos. Redención,
justificación. Es un acto de santificación, la última cena. Jesús dejó su gloria por ti y por mí. Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú por Él? Jesús dejó su trono por ti y por mí. ¿Qué vas a hacer por Él? ¿Qué le vas a dar a Él? Si Jesús todo lo que toca lo convierte en Él, así que tu vida va a ser transformada. Tienes que tener conocimiento, entendimiento de que tu vida va a ser transformada, porque todo lo que Jesús toca lo glorifica. Yo no sé si es un problema, yo no sé si es tu salud, pero todo lo que Jesús toca lo transforma, queramos o no. Y el Espíritu Santo que resucitó a Jesús hace 2000 años es el mismo que vive en ti y en mí. No es otro, es el mismo Espíritu Santo, vive en ti y en mí. No hay caída, no hay pérdida, es el mismo. No podemos dudar del plan de Dios para nuestra vida, para todos. No hay pecado grande que el sacrificio de Jesús no haya podido borrar. No hay. No hay burrada grande que Jesús no haya podido borrar. No hay. Ni lo que hiciste, ni lo que estás haciendo, ni lo que vendrán. Pero por lo que Él hizo, por el entendimiento de todo lo que Él ha hecho, que Él vivía entre el pueblo y ahora vive dentro de nosotros, donde yo esté Él va a estar. Cuando yo abra mi boca Él está ahí, hijo, te estoy escuchando. A donde tú vayas va a estar. Ese es un Dios y es un Padre bueno. Nadie podía hacer eso por nosotros. Nosotros nos tocaba muerte y condenación. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor. Porque Dios nos ama, porque Él es amor. Dios no nos ama por lo que somos. Siempre lo digo, Dios nos ama porque Él es amor. Si Dios te amara por lo que tú eres, estarías muerto. Dios es amor. Es un amor unilateral. Hijo, te amo, te dice. Hija, te amo, seas bueno o malo. Hijo, te amo, hija, te amo, me des la espalda o no, te amo. Y punto. No hay duda del amor de Dios. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido a Jesús? Levante su mano.